Buenos días o casi buenas tardes, como anda hace un minuto. Es un placer, desde luego, siempre poder compartir experiencias de un lado a otro del Atlántico. Ya son muchos años eh, a través de, por ejemplo, la ORP Conference y otros eventos semejantes. Y una alegría también para de alguna forma, el conocimiento con Sencico, que ha sido, pues, diría que temprano, aproximadamente desde hace un año, estamos trabajando en posibilidades de colaboración y recibimos la visita de su representación en la Universidad Politécnica en España hace unos meses con gran alegría y bueno, la verdad es que nos sentimos muy cómodos y apreciamos mucho la labor que ellos realizan. Es un puntal que exista este tipo de organismos públicos. Algo voy a decir en la presentación, que voy a tratar de que sea lo más breve posible en este sentido, porque la parte pública de los gobiernos tiene la obligación necesariamente de atacar los problemas de las sociedades desde el punto de vista de la base. Esto es esencial. España, como un país más de la Unión Europea, ha atacado el problema de la prevención de riesgos laborales, particularmente en el ámbito de la construcción, de una manera determinada. Haré unos apuntes sobre esto y me gustaría que quedase un poco, por así decirlo, clara la opinión que tenemos los profesionales que estamos trabajando, claro, en nuestro país, de cómo estamos viendo una doble fase, ¿no? El reintegro, decíamos, al trabajo. Nosotros también detuvimos todas las obras de construcción durante 3 semanas, excepto las actuaciones de urgencia. Se entienden como actuaciones de urgencia, pues algunas obras que son de realización imprescindible para que la continuidad de algunas infraestructuras clave como ferrocarriles pudiesen seguir, pues, por desprendimientos, por ejemplo, u otros eventos naturales. Salvo ese tipo de obras de urgencia, todo el resto de la construcción paró en el país y ya reactivamos desde esta semana la actividad en general, sometidos a la tiranía de la pandemia, por supuesto. No obstante, a partir de aquí se abren unas perspectivas que yo creo que son diferentes porque ocurrió lo que no había ocurrido jamás antes. Y esto está un poco en boca de los principales, ¿cómo diría? El alto funcionariado español está observando claramente que si el país fue capaz de confinar a toda una sociedad una enfermedades no eran posibles antes de esta situación extraña, que ha sido un golpe para todos, puedan cambiar en el futuro. Entonces voy a poner la presentación que tenía preparada. Ahora deben estar viendo la pantalla de mi presentación. Si hubiese alguna dificultad en la visión, por favor díganmelo, pero yo creo que el sistema funciona correctamente. He titulado, voy a llevar un poco el hilo conductor de la charla y invitaré a Juan Gil a conversar conmigo en algunos aspectos particulares. La he titulado de forma un poco provocativa de esta manera, ¿no? Construir una nueva obra. Construir una nueva obra, ¿por qué? Bueno, estamos acuñando en España un término que se está
constituyendo ya casi una pieza de hábito. Le llamamos nueva normalidad. Es un poco extraña esta expresión, pero creo que más acertada de lo que el chascarrillo, digamos, de calle está mostrando. Naturalmente, en estas situaciones complejas, a veces el buen humor también juega un papel y, por lo tanto, hay que reírnos un poco de nosotros mismos. Entonces, dar paso a una nueva normalidad es lo que pienso que verdaderamente va a ocurrir. Y cuando digo construir una nueva obra, quiero significar que no solamente tenemos que estar atentos a lo que está pasando ahora mismo en nuestras vidas, en nuestras casas, las medidas de protección muy específicas que han sido, yo creo que bien publicadas en las guías internacionales, nacionales de cada país, se asemejan todas mucho, si lo piensan, sino que hay que estar atentos a los acontecimientos que van a ocurrir en los próximos meses. Un poco los ejes de lo que voy a explicar son los que vemos en esta diapositiva. Voy a hablar de lo que creo que es nuevo y de lo que no. Voy a hacer un poquito de histórico porque pienso que vale la pena. Tenemos una experiencia importante en España acerca de lo que ya sabemos que no hicimos bien y que aún no hacemos bien. También les voy a hablar porque ustedes tienen una oportunidad en relación a la ley especialmente relevante. No hace apenas meses han aprobado ustedes la que para nosotros es una legislación con bastantes años de vida y nosotros transitamos ese periodo antes. Entonces, yo creo que ahora es un momento en el que los procesos van a acelerarse y al acelerarse los procesos, esta oportunidad de tomarse muy en serio la legislación específica en materia de prevención de riesgos laborales en construcción, que ustedes tienen una ley recién aprobada, es única, es una oportunidad única. De lo negativo hay que sacar lo positivo. Y por último, bueno, haré alguna referencia al entorno probable. Bueno, ¿qué entiendo yo por nuevo? Les voy a poner un vídeo. La semana pasada fue el 75 cumpleaños de un gran músico. A mí me gusta mucho incluir música en mis presentaciones. Este gran músico es un pianista de Pensilvania. La mayoría de ustedes le conocen, se llama Keith Jarrett. Y bueno, he adornado con su música la presentación de hoy, pero la temática es totalmente técnica. Me gustaría que visionasen con atención el vídeo que van a ver. Dura solamente 2 minutos y medio. Y tal vez no entiendan por qué lo pongo, pero después sí lo entenderán.
Ingeniero Ignacio, si puede levantarle un poquito el ¿Sí? audio al video. El audio al video, si le podemos levantar un poquito, volumen, para que todos lo puedan escuchar. Juan, ¿me escuchas? Juan. Ignacio, te escucho. Eh, bueno, yo no sé si te había mostrado yo este vídeo antes. ¿Tú qué has visto en este vídeo? ¿Futuro, realidad o, o opciones? Bueno, tú sabes que yo soy un tío muy positivo. Yo lo que veo siempre son opciones. En cualquier caso, no deja de ser un futuro muy plausible, es decir, muy cercano. Es decir, estamos en el albor de vivir. Dentro de un rato les diré por qué he puesto este vídeo, que a priori podría parecer futurista porque no hay vehículos autónomos en nuestras calles, no hay vehículos conectados en nuestras calles, no hay infraestructuras inteligentes en nuestras ciudades. Hay muchas cosas que todavía no hay. Miren, déjenme hacer un poquito de histórico. Hace unos, bueno, ahora estaríamos hablando de 10 años largos, eh, cuando ya la Ley de Prevención de Riesgos Laborales española, que se publicó, se aprobó en 1995 y se desarrolló para la construcción en 1997, llevaba un tiempo en marcha, algunos representantes de la construcción, yo mismo, como profesor universitario, veíamos en las obras lo que ustedes están viendo en pantalla. Llegó un momento en el que muchos dijimos, no, no, las cosas no pueden ser así. No podemos permitirnos el lujo de ver trabajadores en riesgo constantemente. Ese fue nuestro histórico. ¿Y qué hicimos en aquel momento? ¿Qué hicimos en aquel momento? Y aquí es donde yo creo que una de las acepciones de la palabra cobra el mayor de los sentidos para ustedes, teniendo en cuenta que tienen una ley aprobada en marcha desde ahora mismo, que probablemente en condiciones normales tendría, como tuvimos nosotros, una moratoria, porque hay que dar tiempo a las empresas para que acometan las inversiones necesarias. No es una trivialidad. En el próximo panel van a ver ustedes una situación completamente distinta. Observen. Redes de seguridad, líneas de vida fijas para trabajadores, barandillas con rodapié perfectamente colocadas en escaleras, redes horizontales, armaduras protegidas. Miren, todo esto está en el mercado, pero implantarlo no es un proceso que se haga de un día para otro. No puede ser así porque al principio uno no sabe ni siquiera dónde comprar, después no sabe cómo instalar, después tiene que formar a los trabajadores. Aquí tal vez Sencico juega un papel relevante. Se requiere un proceso. Estoy de acuerdo. Pero los reinicios, cuando nos hemos, digamos, tomado la molestia, no la molestia, es una obligación, de quedarnos en casa, como decía, esto debería reiterarlo cada 2 minutos, de quedarnos en casa con el objeto de protegernos de algo que nos daña, caramba, nosotros teníamos una estadística demoledora de accidentes laborales en construcción graves y mortales en el año 2000, demoledora, les aseguro, y la redujimos hasta en un 85%. Hay un porcentaje de eso. Después verán un vídeo que les ilustra el por qué tenemos todavía ese espacio todavía por resolver, porque el factor humano es relevante en esta cuestión y algunas cosas deberán ser sustituidas en el sentido de que el factor humano dé pie a que la tecnología nos ayude. Yo creo que esa parte que aún está por resolver va por ahí. Pero lo que están viendo ahora, en comparación con lo que vieron en la diapositiva anterior,
deberían aprovechar el reintegro al trabajo, que va a ser también paulatino, para acometer una reforma así. Juan, tú recuerdas perfectamente qué papel jugamos en aquel momento. Nosotros nos constituimos en el año 2004 en una entidad, no era pública, venía de un ministerio, sí, pero había sido privatizada, bueno, mediante una concesión, y desde allí atacamos precisamente este problema en las obras de construcción. Y el sector, esto es muy importante, el sector fue receptivo. Pero la forma de hacerlo era convencer obra por obra. Bueno, a mí me gustaría que contases brevemente cómo era aquel transitar por las obras de construcción para explicar, para hacer pedagogía de que la situación no podía ser lo que hemos visto hace un momento y tenía que ser algo parecido a esto. Y era un proceso. Sí, sin duda. Bueno, buenas tardes, que antes no me he presentado. Gracias a todos por estar en este ofrecimiento que nos hace Sencico. Efectivamente, estáis en un momento que es absolutamente estimulante desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales y cómo no, poder aprovechar el conocimiento de aquellos países que hemos hecho este tránsito unos años antes, es una gran oportunidad. Nuestras referencias entonces eran bien pocas. Tuvimos que hacer una ardua búsqueda internacional, preguntarnos básicamente quién ponía algún medio en las obras, ¿no? Y reflejarnos pues, en sociedades más avanzadas a la española en aquel entonces, ¿no? En cualquier caso, y a raíz de que se hiciera lo que se ha hecho ahora ya, el cambio de la ley y por lo tanto la obligatoriedad y por lo tanto ese periodo digamos, de carencia hasta la amortización, perdón, hasta la aplicación de las medidas, sí que les puedo contar que hay un periodo, hay un entretiempo en el cual, pese a la normativa, vamos a tener que luchar y defender, cada día de nuestra vida, porque esto que nos ha sido entregado, digamos, este acuerdo normativo, esta ley que se aplica, vamos a tener que recibir de forma continuada por parte de profesionales del sector, por parte de ingenieros, por parte de gente con 10, 15, 20 años de experiencia, una frase que es demoledora. Oiga, a mí la seguridad me sale más cara que un muerto. Y esto lo hemos tenido que vivir Ignacio y yo día tras día, tras día, tras día. Es decir, encontrarnos personal trabajando en condiciones absolutamente pues deleznables, en una situación de riesgo continuo y palpable, aplicando en pocos criterios, pero bien definidos, es muy sencillo pues, reducir esa siniestrabilidad. En aquel entonces en España nos encontrábamos, y tampoco esperen que vaya a mejorar mucho con los años y paciencia, sí, pero nos encontrábamos un sector con unos profesionales poco formados. No hablo específicamente de los prevencionistas, es decir, me refiero a todos los industriales que sí tienen una experiencia laboral y de oficio, pero que les ha sido enseñado o lo han ido aprendiendo asumiendo. ¿He perdido el micrófono? ¿Se me oye, no? Sí. Sí, no, les decía que probablemente se encontrarán con profesionales que han ido aprendiendo su oficio con el tiempo, asumiendo de forma inconsciente los riesgos. Y únicamente cuando llegan ustedes con la mente fresca y les plantean, oiga, ¿por qué no ha decidido hacer, en vez del paso A y el paso C, colocar un paso B intermedio para poder asegurarse? Pues no está directamente, no existe. Y por lo tanto va a haber un periodo largo de tiempo muy duro de evangelización dentro de las obras. Y no se me desmoralicen porque es muy habitual que les digan en un periodo comprendido pues prácticamente un año, no llegó, yo creo que tuvimos la suerte pero durante un año pues estarán predicando con los clientes en las obras y evangelizando con el documento y la normativa en la mano y aún así seguirán recibiendo cada día les sale más barato un muerto que no la seguridad.
Cada día, después de trabajar en el despacho, oye, ¿cómo ha ido el día? Y así tan... Llega un momento que lo adapta y a veces pues, las cosas se vuelven fáciles, si no más fáciles, porque luego tienen determinadas implicaciones hacer correctamente la seguridad, que esto lo contará Ignacio, al menos se asume la integración de estos procesos. Y en ese momento sí que nos podemos verdaderamente empezar a desarrollar como profesionales, ¿no? Fíjate que lo siguiente que quería decir es exactamente esto. Es decir, volvamos de nuevo al punto de partida. ¿Qué es lo que nos ayudó en aquel momento? Y de lo único de lo que podíamos echar mano. Bueno, pues la ley. La ley, la ley. La ley una vez tras otra. ¿Y cuáles fueron los instrumentos que fueron al final decisivos? Pues aparte de los que propiamente tendrían un papel semejante, por ejemplo, a Sencico, en nuestro caso, pues el Centro de Condiciones para la Seguridad en el Trabajo, que es de la Comunidad Autónoma de Cataluña, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es históricamente el organismo público, las universidades. Miren, la justicia, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Fiscalía fueron al final los que dieron el pistoletazo de salida para que el sector dijese, bueno, parece que esto va en serio. Entonces, caramba, teníamos una ley, ya le he citado un Real Decreto, pero fíjense, en muy poco tiempo, del 97 al 2004, fuimos capaces de llegar de una ley que era genérica como esta que acaban de aprobar ustedes. Yo les invitaría a recorrer ese periodo con más velocidad, a generar una norma que, si bien no es de obligado cumplimiento, ahora ya sí, en 2004, esta norma que cito al final, la norma UNE, UNE significa una norma española, es la nomenclatura de nuestro supraorganismo normativo, digamos. La norma 13374 era la norma que fijaba las condiciones que tienen que tener las barandas de borde en losas en edificios de construcción. Fue una pelea fuerte desde el año 2000 hasta el 2004 para atraer una norma que ya existía en Europa, por eso se llama EN, es Europa Normativas, significa, son las traducciones literales adaptadas al país de las normativas que ya existían en Europa, y conseguimos que en 2004, y había pasado relativamente poco tiempo, ya tuviésemos una norma, al principio no obligatoria, hoy sí lo es, que dijese que todas las barandas de borde en losas en construcción tenían que tener unas características determinadas. Y, por supuesto, pero eso ya lo decía el Real Decreto, era obligatorio ponerlas. Claro, ese ha sido el tránsito. 7 años, caramba, es mucho tiempo. Háganlo en menos. Ahora creo que se puede hacer. Yo he dicho antes, hay una parte pequeña, pero no es tan pequeña, porque es un 15%, que ni Alemania, ni Reino Unido, ni Estados Unidos, ni Australia, países avanzados en materia de prevención de riesgos laborales, están consiguiendo salvar. En relación a accidentes de todo tipo, graves, mortales, particularmente un factor que es el de atropello, tanto en obras civiles como en obras de edificación, en espacios cerrados, en solares. Hay una parte que no estamos consiguiendo resolver, digamos, en el tránsito hacia el objetivo que podríamos, pues, fijarnos en el 0 accidentes. Hay una estadística, llamémosle universal, que tal vez podría decirnos que eso no es posible, y probablemente no es posible porque las funciones matemáticas no son uniformes, pero es el objetivo que debemos marcarnos. Y hay 2 factores fundamentales que marcan este 15%. Uno de ellos es el propio entorno en el que se trabaja en las obras. Hay condiciones como, por ejemplo, el soleamiento. Ustedes me dirán, ¿soleamiento? Sí, el soleamiento provoca en obras civiles gran cantidad de accidentes por deslumbramiento, bien sea del conductor, bien sea de un trabajador que ejerce de peatón y produce colisiones entre máquinas y trabajadores o atropellos. Bueno, pues solo esto se lleva casi un 4% de ese 15%. ¿Cómo podemos resolverlo? Ahora se lo voy a mostrar.
Hay unos trabajos del profesor Tetzier en Alemania que nos dicen que esto ya tiene solución. Y si ya tiene solución, lo que hay que hacer es implantarla. Pero no hay que esperar 7 años para implantar algo que tenemos ya. Si se ha desarrollado y además resulta que es tremendamente económico hacerlo de la forma que van a ver ustedes, el evitar accidentes por atropello y por colisión entre máquinas y personas. El resto siguen estando atribuidos a las caídas en altura, principalmente, porque no deja de ser cierto que por más que tengamos esta normativa aprobada, por más que tengamos una presión de las fiscalías y de la justicia, bueno, pues seguimos teniendo problemas ahí. Y ahí es donde entra el factor humano y la formación. Yo creo que se lleva prácticamente el otro 11%. La formación que va directamente contra el factor humano. Esto es una máxima que repito en todas mis charlas. Observen el vídeo siguiente y reflexionen sobre él. ¿Han visto lo que ocurre? Claro, esto está hecho en Alemania y en Alemania, pues, desgraciadamente para ellos tienen poca radiación solar de forma global. En España tenemos mucha. Ellos vienen aquí de vacaciones para sumergerse en ella. Pero, si se han fijado, las máquinas se paran. Al paso de las personas, las máquinas se paran. Y eso es tan sencillo como ponerles un sensor en 2020. Entonces, si eso es así de sencillo y es así de sencillo, caramba, háganlo y no habrá atropellos, ni por deslumbramiento del maquinista, ni por deslumbramiento del trabajador. Porque en mi país lo que ocurre es que si no hemos acotado perfectamente las circunstancias de tránsito de los trabajadores y llevamos los pasos donde tenemos que llevarlos, y no siempre es posible, es que además no siempre es posible, y ahí iba al tema del entorno, ¿qué ocurre? Que se produce la colisión, se produce el atropello, salvo que la tecnología nos ayude y la máquina se pare. Y ya han visto que es posible. Y ahora vamos al siguiente tema, porque además resulta que este regreso al trabajo que yo les estoy proponiendo que lo hagan con una perspectiva de apertura. Están los espacios confinados. ¿Qué pasa en los espacios confinados? Bueno, escuchen, que esto no es nuevo. Que esta nueva normalidad a la que he aludido al principio, yo he titulado esto COVID-19, la nueva normalidad o los viejos desafíos. Miren, tenemos normativa aprobada en materia de nanopartículas, en materia de agentes tóxicos de origen químico. Sabemos que todo eso produce, por ejemplo, estas 5 sintomatologías, y no he querido poner cáncer aquí porque es una realidad, deshidratación, dolores de cabeza, asma, etcétera, pero esta es la realidad que ya tenemos, normativa aprobada, es decir, la calidad del aire en espacios confinados, en el trabajo y en la construcción los hay, y con agentes tóxicos especialmente agresivos, es una realidad. Y no hemos actuado en relación a la materia preventiva durante los últimos 25 o 1000 años, si ustedes quieren. No hemos hecho nada. Y ahora, ¿qué ocurre? La perversión de los sindicatos les dice a los servicios de prevención: hombre, es que ustedes deberían preocuparse de la calidad del aire en genérico para la industria, pero es que para la construcción es lo mismo, en un sector en el que además los riesgos por ataque químico son mucho mayores para el yesero, para el pintor, para el soldador, para un montón de oficios. Entonces, encima tenemos también soluciones para resolverlo y encima no son caras. Juan, si yo te pidiese, haz una propuesta rápida para el sector construcción,
cuando ya hemos cerrado un edificio, porque cuando la estructura está, bueno, levantándose, sea un túnel, o sea un puente, o sea un edificio, bueno, pues caramba, el aire se renueva. Pero cuando cierro para hacer una operativa o estoy en una mina, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, ya sé lo que ocurre, pero ¿qué puedo hacer que deje de ocurrir? Tú lo sabes mejor que nadie. Sí, bueno, a ver, al final lo que dices es una obviedad. De hecho, lo tenemos dentro de nuestro propio reglamento, ya no en una fase de cierre de un edificio, es decir, en la utilización de un edificio normal. Ahora mismo, yo evidentemente estoy en mi domicilio porque saben ustedes que estamos todos confinados, pero cuando estamos en cualquier edificio de pública concurrencia, bien, pues tenemos, y ustedes lo tienen más cerca que nosotros, pero bueno, tenemos en España, pues el RITE nos marca pues determinadas renovaciones hora. Es decir, somos agentes contaminantes per se, más todos los agentes que nos están atacando y los componentes que están en el aire. Y esto, por ejemplo, tiene solución. Y ojo, tiene solución desde los 70, nada menos. Estamos en 2020, ¿eh? O sea, hablo de los 70 del siglo pasado. Nosotros, por ejemplo, ahora pues estamos promoviendo y sí lo tengo que decir de esta manera, gracias a la amenaza que tenemos ahora en el COVID, estamos proponiendo viejas. Todo aquello que sea invertir en salud o en seguridad, pues evidentemente tiene un retorno inmediato. ¿Dónde, por precisar, dónde queremos ir a parar? Bien, pues básicamente en la eliminación de patógenos del aire. ¿Esto es posible hacerlo? Sí, existe esta tecnología. Por ejemplo, nosotros la conocemos como la tecnología de ionización de plasma frío. La ionización de plasma frío, al final lo que estamos haciendo es, bueno, pues eliminar esos patógenos cargando de energía moléculas de oxígeno en volumen de aire respirado. Esto es perfectamente posible. Por diferencia de polaridad, va a haber una unión de las moléculas de oxígeno que hemos cargado con los patógenos de suspensión, partículas del sol, virus y bacterias de amplio espectro. Por la diferencia como hecho de polaridad, se va a producir, digamos, atracción entre ellas y en contacto la diferencia de potencial que estamos generando, cargando de iones esa molécula de oxígeno, lo que va a producir, por ejemplo, esto que tanto nos preocupa, es la inactivación de virus y bacterias. Si estuviéramos hablando de volátiles, lo que conseguiríamos con ello pues sería, digamos, la agrupación en clústeres de moléculas con resultado de aumento de diámetro, en el caso de que tuviéramos en la instalación pues, un sistema de filtración de alta capacidad, perfecto, porque entonces, aunque saturaríamos antes los filtros, ¿no? Los filtros absolutos, en el aire tendríamos pues, un aire mucho más limpio, es decir, un aire libre de partículas o de volátiles de hasta 1,5 micrones. Por lo tanto, y siempre en todo caso fuera de nuestras vías aéreas, porque de no existir este sistema de filtración, también por el aumento de radio, pues estamos aumentando la masa y por lo tanto, estas partículas se concentran y caen al suelo alejándolas. Como resultado, y me alejo ahora mismo, que sería, digamos, el tema que a todos nos preocupa con el SARS-CoV-2, el resultado es con un aire limpio que no necesitamos renovar. Es decir, resolvemos cantidad de enfermedades asociadas a el edificio enfermo, va a la redundancia, tales como procesos de alergia, procesos de asmáticos, pues no sé, acumulación de esporas, de moho, o problemas incluso con, que los conocerán ustedes en las oficinas, problemas de electricidad estática. Bien, todo esto tiene resolución y a partir de ahí, evidentemente, esta tecnología, si lo piensan, está directamente vinculada con la prevención de riesgos laborales, que a su vez nos hila con el tema de la ponencia de hoy. Es decir, no solamente tenemos una protección colectiva activa con la mejora de la calidad del aire, sino que eliminamos de nuestras empresas gastos y costes asociados como empresarios precisamente por las bajas de contingencia común, por estos procesos. Y evidentemente somos un ahorro directo también en la medida de eficiencia energética. Si no he de renovar el aire y además es un aire que he climatizado, ¿para qué necesito lanzarlo a la calle?
Es decir, puedes hacer un tipo de justificación técnica, que esto, por ejemplo, a RAE en el 62.1 de 2019 pues lo recoge con total normalidad, ¿no? Yo quería que Juan explicase esta, esta parte. Bueno, dirán, bueno, pues claro, esto en las obras de construcción pues puede tener una dificultad de implantación, sí, no les digo que no, no les digo que no, pero el coste-beneficio es muy grande, porque lo que ahora estamos hablando en términos, por ejemplo, de asma, alergias o enfermedades infecciosas, ya se está viendo que el futuro de eso es cáncer. Y el cáncer es tremendamente caro para nuestras sociedades, aparte de ser terrible desde el punto de vista social. Al principio, y voy a tratar de ajustarme al horario porque sé que tenemos una hora de tiempo, al principio les he mostrado un vídeo quizá futurista de un vehículo conectado, autónomo, en forma de enjambre, le llama la empresa que promueve este vehículo y que se va a empezar a probar en la ciudad de Barcelona y en otras ciudades españolas por un motivo. Mire, este miércoles pasado hablaba con la directora de vehículos de la Dirección General de Tráfico, un alto funcionario en España, y me decía lo siguiente. Dice, mira, Ignacio, si hemos sido capaces, lo he dicho antes, pero lo repito, si hemos sido capaces de hacer que toda una sociedad se quede en casa, mi plan de conversión del sector de los vehículos y la movilidad en España, que yo tenía pensado a 20 años vista, hasta llegar a un escenario, si quieren, futurista como el que veíamos en el vídeo, voy a hacerlo en 5. Y si no son 5, serán 8. Digo, muy bien, Susana, pues adelante, nosotros te apoyamos, ya sabes, para eso estamos. Somos especialistas, por ejemplo, en simulación de movilidad o en cuestiones tecnológicas como las que han visto en el vídeo de Ted Gere, que nos dice que los vehículos no tienen por qué colisionar con las personas y que eso ya es muy barato y muy sencillo y por lo tanto se puede implantar desde ya. Y con eso nos comemos, bueno, el 5% en nuestro caso. Tal vez en Perú estemos hablando de colisiones y atropellos, bueno, pues en una magnitud que en el global de accidentes graves a lo mejor ronda el 12 o el 13%. Pues son muchos accidentes. Y voy a acabar la charla con una experiencia negativa. Negativa, pero que quiero que ustedes vean en positivo. Miren, hace dos años, nosotros tenemos un programa en la universidad para nuestros estudiantes, no solamente los de prevención de riesgos laborales, sino los de ingeniería civil en general, en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que nos dice que desde que se implantaron los nuevos planes de estudio, el llamado Plan Bolonia o Espacio Europeo de Educación Superior, los estudiantes están obligados en su currículo a hacer unas prácticas en empresas. De forma natural, nuestros estudiantes, ¿dónde van? No, pues van a empresas constructoras. Y en las empresas constructoras, ¿qué hacen? Bueno, pues hacen lo que tiene que hacer un estudiante, que es empezar a aprender cuál es su profesión. ¿Esto qué significa? Esto significa lo que les acabo de decir exactamente, aprender a observar cómo es su profesión. Esto no significa que hagamos lo que hicimos. Digo lo que hicimos y lo digo en primera persona porque yo soy un profesor de la escuela que no tuve que ver con el evento que les voy a relatar, pero que de alguna forma me siento, si no responsable, como mínimo colaborador casi necesario, porque yo doy la docencia de prevención de riesgos laborales y seguridad en el trabajo en esa escuela. Bueno, uno de nuestros estudiantes perdió la vida en una obra de construcción precisamente en un atropello. En un atropello con una máquina de alto tonelaje. Y bueno, le quería rendir un pequeño homenaje con este salmo, pero les quería, entre tanto, invitar a la reflexión. Estos chicos que ven a la izquierda podrían ser sus hijos. Nosotros les enviamos a las escuelas de construcción, por ejemplo, para que aprendan. Y después, si su currículo dice
que tienen que hacer unas prácticas obligatorias en una empresa, lo que una empresa constructora no puede hacer, y reflexionen sobre esto. Lo que una empresa constructora no puede hacer es darles responsabilidad que no tienen o ponerles al cargo de trabajos que no tienen. Esto viola todo el proceso. Miren, ese soy yo y mi hijo. Mi hijo no se dedica ni se dedicará a la construcción, pero lo que sí les digo es que no me gustaría enviarle a hacer unas prácticas curriculares y que no volviese a casa. Yo creo que eso es una felonía. Eso es una barbaridad. Este es el muchacho, David Gavilán. Miren, todo el resumen de lo que hemos dicho hasta este momento en esta charla se resume en muy pocas palabras. Más allá de lo que sea el devengo de su nueva ley, más allá de lo que sea el poder aplicar medidas avanzadas en tecnología, en formación, en calidad del aire, hay un concepto fundamental. Y entiendo que muchos de ustedes son responsables en obras, en empresas, en construcciones particulares. Miren, la construcción, la actividad económica, hay que tomársela en serio, porque resulta que la vida va en serio. Entonces, si queremos de verdad estar un poco al hilo de los tiempos que nos ha tocado vivir, yo creo que el mejor, no diré homenaje porque esto, si quieren, no deja de ser un poco una representación teatral con la que acabamos nuestro discurso, pero les hemos hablado de los instrumentos que tienen ya a su disposición. Les hemos hablado de la oportunidad que significa el volver a algo que realmente va a ser nuevo. La tecnología está disponible. La tecnología no es cara. El profesor Gil les ha dicho claramente que hay un periodo de adaptación. Pero escuchen, lo que nosotros hicimos en 10 años, háganlo en 2. Y lo pueden hacer perfectamente. Pueden hacerlo. Entonces, mi invitación, y voy a dejar también que Juan acabe despidiéndose de ustedes e invitarles, por supuesto, al turno de preguntas que el tiempo nos permita y que la organización considere adecuado. Háganme este favor como sociedad. Tómense en serio la prevención. Tómense en serio lo que hay a su alrededor. Cómprenlo porque no es caro y adóptenlo. Y trabajen con lo que el sector merece. Juan, no sé si quieres añadir unas últimas palabras. No, a ver, Ignacio, lo único que yo puedo aportar es como bien sabes, cuando ya tenemos, cuando hemos hecho esta evolución de 10 años y ya estamos en un proceso de normalidad, es decir, hoy cuando caminamos por la calle, dense en cuenta que las primeras fotografías que teníamos en las obras, ¿no? Las primeras fotografías que has presentado, Ignacio, cuando hoy, en 2020, en España, das una vuelta y encuentras porque te llama la atención. Encuentras una obra donde te encuentras, gracias Ignacio, sí, no estas, no, estas son las medidas de las anteriores, es decir, las que no están las medidas. Esto es lo normal y lo corriente hoy en España. Cuando tú caminas hoy por España y encuentras esto, bueno, esto ya no sueles encontrarlo, pero en cualquier caso te salta, te llama muchísimo la atención. Es decir, nos sorprendemos. De la misma manera que entiendo que cuando ustedes se referencian al mercado y les enseñen las otras fotos, adelántalo por favor, cuando les enseñen las otras fotos y les digan, oye, lo sientas a tu cliente, te pones frente a él y dices, escucha, hay otra forma de trabajar. ¿Qué quiero ir con esto? Miren, si no lo entienden y no lo van a entender en un principio, porque acuérdense de lo que les digo, esto es una barbaridad. Cuando ustedes presenten su presupuesto, y cuando tengan que hacer, digamos, frente la constructora, y a su vez la promotora como máxima responsable, digamos, de los costes de la prevención, ¿no? Y se alarmen diciendo, oiga, mire, me sale más cara la prevención que un gasto, siéntense, dele la mano a su cliente y haga con él un ejercicio muy sencillo, porque ahora ya tienen ustedes una ley. No esperen, que es lo que les está diciendo Ignacio, no esperen que pase un año para que la Fiscalía meta en la cárcel y condene a una familia por inacción y negligencia en el trabajo. No, siéntense con ellos y elaboren.
cuantifiquemos. Abordemos de ese comentario que se da por sentado de me sale más barato muerto que la seguridad y confrontemos la opinión. Dígale sí, demuéstramelo. Porque los costes de la prevención, estamos hablando de plásticos inyectados, estamos hablando de redes de poliamida, estamos hablando de costes realmente bajos que van a soportar y evitar, ya no les digo una muerte, que esto siempre es lamentable. Oigan, una rotura de rodilla, merece la pena. Merece la pena en una caída a 3 metros, no hace falta que se parta el cuello. Pero ir a trabajar sabiendo que no tener un pasamanos en una barandilla como la que estoy viendo, o mucho más importante y mucho más relevante, ¿no? No tener el fleje intermedio o sobre todo no tener el rodapié y que un martillo, que no sé si utilizan ustedes el mismo concepto que nosotros para martillo, es decir, una herramienta pueda caer en el hueco de la escalera y a un compañero golpearle. Esto lo hemos visto. Nosotros en el despacho nos hemos encontrado con cascos completamente abollados, ¿no? No merece la pena. Es muy barato. Es muy barato. Y en cualquier caso, si se encuentran atrapados completamente para convencer a su cliente, hágales esta reflexión. ¿Qué van ¿Cuántas viviendas estamos ejecutando, suponiendo que fuera un edificio de viviendas? La repercusión por vivienda de esta medida, digamos, en el proceso de venta que ellos tengan, que supongo que será algún tipo de proceso pues, de hipoteca, ¿cuál es la repercusión económica mensual? Ninguna, cero, prácticamente ninguna. Y todo el mundo, desde el empresario, quiero decir, el promotor, constructor, prevencionista, todos los que están implicados en la obra, 50, 100 personas, poder volver a casa y dormir tranquilos, caramba, esto que no debería de ser una discusión. No se esperen 10 años. Toda la información que tienen ustedes disponible y que además es accesible porque compartimos el idioma, y toda la experiencia de España, decía Ignacio, 2 años, aplíquenlo la semana que viene. Es muy sencillo. Arranquemos desde el principio, pero ya con esos estándares, porque se amortiza inmediatamente. Bueno, hasta aquí nuestra exposición. Ya son las 8:10. Hemos tratado de apurar. Hemos empezado un poquitín más tarde. Entonces, bueno, pues estamos a disposición de todos ustedes ahora y en el futuro, por supuesto. Claro que sí, muchísimas gracias a este importante conversatorio liderado por ustedes. Definitivamente estamos aprendiendo mucho de los casos y tenemos además algunas consultas que están realizando los asistentes. Sí. A ver, vamos a darle la primera pregunta. De repente, ingeniero Valero, la primera pregunta puede ir para usted, ¿sí? Sí, por supuesto. La pregunta dice, ¿esas medidas de seguridad entran a las partidas de obras provisionales o se creará otra partida para prevención contra el COVID? Ah, claro, es que estas son las preguntas que todavía hoy, fíjense, ¿cómo se hace un presupuesto de obra? ¿Cómo se hace un presupuesto de obra? Pues se hace considerando para cada unidad de obra 3 partidas principales: maquinaria, mano de obra y materiales. Bien, esto es lo que dice el proyecto, esto es lo que dice el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, y entonces alguien se pregunta justamente lo que viene contenido en esta pregunta en sí. Ah, ¿y las medidas de seguridad? Bueno, caramba. De acuerdo, acepto el reto. No están las medidas de seguridad incluidas en la partida de obra de los proyectos que vemos redactados en las mesas de las administraciones. Pues es así. No están todavía. Van en un documento aparte que se llama estudio de seguridad, que deviene en el plan de seguridad que hace el constructor y que supuestamente ejecuta. Y esto ya nos genera una disyuntiva. Y aquí vuelven a entrar los sindicatos. Escuchen, también lo hemos vivido. También lo hemos vivido. Hay dos opciones muy claras. O se permite a las empresas constructoras, y aquí estoy yo de acuerdo con ellas, que sus inversiones en materia de prevención estén de alguna forma reconocidas en el contexto de lo que se les paga en materia de gastos generales por las obras que ejecutan, o tendrán una excusa como empresarios para decir, escuchen, es que claro,
No puedo sobrevenir un gasto añadido, no una inversión, porque la inversión la tiene que entender de la forma que decía Juan Gil, como empresario, en el sentido de que invertir en prevención es ganar para la sociedad. Esto es aguas arriba, pero en la realidad de la obra, ¿qué ocurre? Que como no está contemplado ni en las partidas de obra del presupuesto, ni en muchos casos en el presupuesto de seguridad, pues nadie lo hace. Escuchen, esto a mí ya me suena, disculpen, a antiguo. Y por lo tanto, si a mí me parece antiguo, háganlo antiguo ustedes ya y empiecen de forma moderna el tratamiento de la prevención en la construcción. El tratamiento de la prevención en construcción puede ser tan sencillo como diseñar una partida alzada, si ustedes quieren, porque, miren, en obras civiles el porcentaje del presupuesto de ejecución material de las obras es aproximadamente de entre el 1 y el 1,5%. Y en obras de edificación, el porcentaje del presupuesto de ejecución material que nos costaría la implantación de seguridad, tanto en protecciones individuales como colectivas, incluyendo todos los conceptos, incluso renovación del aire, puede estar entre el 2 y el 2,5%. Si no hay una especificidad en el proyecto, designen una partida que pague eso. Ojo, y obliguen al empresario entonces a que lo cumpla. Llegará un momento en el que eso ya será norma dentro de los departamentos propios de la empresa, como lo es la calidad desde hace muchos años y como lo es el medio ambiente desde hace ya bastantes. Vamos a ver progresar mucho el medio ambiente, ¿eh? Pero la prevención es igual. La prevención es igual. El medio ambiente es una obligación legal. La calidad es una obligación legal, lo dicen las normas, que son leyes. La prevención, para ustedes, ya es una obligación legal. Por lo tanto, si va asociada a un coste, si no están las partidas de obra, debe estar en otro sitio. Y si no está en ningún sitio, la administración, si es el promotor, debe reconocer al constructor el pagarle las medidas de seguridad. Por supuesto, al menos las colectivas. Y en el caso de promotores privados, escuchen, se gana dinero de otras formas, no ahorrando en materia de seguridad. Muchas gracias, ingeniero Valero. Tenemos un par de preguntitas más. La segunda es, ¿qué medidas se están tomando en España respecto a los horarios de trabajos en obras de construcción de edificaciones? Juan, ¿qué puedes explicarnos acerca de los horarios? Porque tú has escuchado ya desde al ejército de tierra hasta ya no sé cuántos agentes más hablar de ese tipo de cosas. Pero, ¿refieres en este? Es que no sé si la pregunta se refiere en este momento o en el momento Sí, en este pasado. momento. No. Lo que se especula que va a ser las cuestiones relativas a horarios, conjugar tareas, espacios en los que no pueden convivir más de 2 personas a 2 metros de distancia. Miren, en este caso yo no conozco la realidad suya. La realidad actual española es un dislate. Es decir, tienen que darse cuenta que venimos de hablar de un tema muy concreto que es la prevención de obras para ver qué es lo que está ocurriendo en España, ¿no? Y entonces es como ante una situación nueva, o sea, volvemos a nuestra zona de confort. España tiene una administración absolutamente pesada y atomizada, es decir, somos diferentes comunidades autónomas y a su vez diferentes áreas y diferentes zonas. Si alguno tiene más o menos idea de que en el Reino de España, pues alguien tiene más o menos una idea general de qué es o un plan maestro para cómo abordar esto, ya les digo que no. Es decir, cada comunidad está haciendo la guerra como puede. Y esto bueno, de hecho, no parece que sea una buena idea. Y en esto, pues yo particularmente soy una persona muy crítica. Miren, justo antes de empezar esta conversación estaba viendo las noticias porque hoy en España precisamente hablábamos o nos sale el ministro de Sanidad diciéndonos qué comunidad puede o no puede pasar a una cosa que se han inventado en fase 0, 1, 2, 3 y 4, en la que llaman la desescalada. Bien, bueno, pues en la fase 0, ¿qué les puedo decir? Pues que determinada gente pues les permiten, evidentemente ahora mismo en la fase 0 significa que estamos todos confinados en casa, por lo tanto no hay ningún tipo de control, es decir, también cabría entrar a abordar temas de materia de prevención de riesgos laborales, esa misma obligación que tiene el empresario
de hacer esas protecciones colectivas las tiene in itinere y las tiene en los puestos, en los centros de trabajo, digamos, profesionales, que serían las obras. Bueno, pues dense cuenta de que ahora mismo la totalidad o la inmensa mayoría de los españoles estamos trabajando cada uno desde nuestra casa, ¿no? Y eso no significa que no tengamos digamos, la responsabilidad como empresarios de atender a nuestros empleados, aunque estén en casa. No lo entiende nadie lo que está haciendo España. Sinceramente, no lo entiende nadie. Es decir, ahora dentro de una hora, si Madrid ha pasado a la fase 1, Barcelona no ha pasado a la fase 1 porque sigue en la fase 0 y Valencia sí está en la fase 0 o si han hecho la 0,5. Estamos hablando de temas políticos. Ahora mismo estamos trabajando las empresas en precario en España. Estamos trabajando en precario, bajo mínimos. También les digo que la productividad se ha disparado y esto es peligroso, ¿eh? Es decir, las ratios de productividad, pues claro, estamos todo el mundo confinado y casi nuestra distracción es el trabajo. Y por lo tanto, pues se trabaja más. Esto es un tema interesante. Se intentan mantener, obviamente, dentro de la normalidad que se produce, las leyes que nos dimos los españoles en materia laboral y, por lo tanto, teóricamente cumplir con los horarios de trabajo normales y habituales. Otra cosa distinta es hoy por hoy, en el momento en que les hagamos, la inmensa mayoría de las empresas de trabajos no esenciales permanezcan cerradas o trabajando en remoto. Gracias, ingeniero Gil. Una tercera pregunta es, ¿cómo debemos actuar ante el cliente si es necesario suspender el trabajo porque es imposible implementar las medidas preventivas? Bueno, si vamos a la ley, y hay que ir a la ley dice muy claramente que ese escenario no es posible. Yo entiendo la pregunta y voy a desplegarla. La ley dice claramente que no existe un accidente no previsible o no evitable. Claro, ingenieros civiles, entorno medio natural, materiales de trabajo, por ejemplo, suelos o rocas. No siempre con el nivel de conocimiento en mecánica de rocas o en geotecnia suficiente como para acometer precisamente con esta seguridad que nos atribuiría la ley de decir, bueno, no va a ocurrir nada en este cuele de este túnel o no va a ocurrir nada cuando recorte este talud, porque todo lo previsible lo conozco y sé que no puede darse ninguna circunstancia que genere un accidente de cualquier tipo. Bueno, ya sabemos que eso lo dice la ley y después nos encontramos con situaciones de todo tipo. Desde que entre dos tajos de obra hay un vacío en el conocimiento geotécnico y por lo tanto aparece un material que no era el que tenía que aparecer, unas arenas, una zona con fisuración de la roca y que por lo tanto podría ser potencialmente deslizable. Cualquier tipo de circunstancias en materia de rocas o geotécnicas. En obras de edificación ya no les cuento. Es decir, asumiendo la responsabilidad en un momento determinado de un técnico de prevención que va a haber una construcción y es el responsable, como director facultativo, por ejemplo, y se encuentra en un escenario como los que estaban descritos en la primera de las diapositivas con fotografías, donde aprecia un riesgo grave e inminente. Bueno, al menos aquí en España hicimos, y esto es activo hoy, y yo creo que además es activo también para las medidas que se han diseñado específicas en materia de horarios, distancias y equipos de protección individual que deberán llevar los trabajadores de obra. Y yo creo que esto es una problemática añadida más en el sentido de que, escuchen, ¿ustedes saben cuánto tiempo nos costó que los trabajadores entendiesen que el casco de protección no era solamente algo incómodo? Es que nos costó años, pero años es muchos años. Y ustedes tal vez pasen por un procedimiento parecido. Volviendo a la pregunta. Situación de riesgo grave e inminente. Miren, el instrumento nuestro es muy claro.
en todas las obras y a disposición de los trabajadores, los directores facultativos, los responsables de las obras, hay lo que nosotros llamamos el libro de incidencias. Está descrito en la ley. Cualquier persona que escriba en el libro de incidencias algo así como, ante una situación de riesgo grave e inminente, y habiendo yo, siendo el yo, un trabajador, un responsable técnico de cualquier tipo, incluso un agente de la autoridad, por ejemplo, pero normalmente los agentes propios de la construcción, habiendo yo solicitado la paralización de los trabajos por riesgo grave e inminente, no se me ha hecho, digamos, caso y no se ha producido la paralización, ese instrumento lleva de forma automática a la inspección de trabajo, y antes he hecho alusión a ella porque es otro de los instrumentos de la ley, llevan 24 horas esa notificación a la inspección de trabajo, lo cual genera inmediatamente una inspección. En el ínterin, ¿qué puede ocurrir? Sí, riesgo grave e inminente, bueno, es incumplimiento de la ley y por lo tanto, de por sí, la posibilidad de que ocurra un accidente que a lo mejor no pasa, pero puede ocurrir y por eso se hace esa anotación. Inmediatamente se genera la inspección de trabajo y se interroga a los que están implicados porque eso está escrito en el libro de incidencias. Por tanto, hay un procedimiento. ¿Qué les aconsejo yo? Que tengan un procedimiento. En nuestro caso, lo ha llevado a cabo directamente el legislador y nos ha dicho, tengan esto en la obra, porque si no lo tienen, vengo y les castigo. Úsenlo, informen de que existe. Bueno, al principio era una novedad, ahora es una cuestión absolutamente normativa, normal. En todas las obras se conoce que el libro de incidencias está a disposición de todos los facultativos y todos los trabajadores y, por lo tanto, ante una situación de riesgo grave e inminente, y pueden estar incluidas perfectamente las medidas del COVID y pasará. Estoy seguro de que pasará, porque los trabajadores conocen que se les está protegiendo con mascarillas y se les está pidiendo una distancia de seguridad porque hay un riesgo de contagio que afecta a su salud. ¿Qué significa esto? Que si un encargado da la orden, por ejemplo, a una cuadrilla de leones para que ejecuten en un espacio, pongamos, de 9 metros cuadrados, 5 trabajadores un determinado trabajo, igual a uno de ellos se le ocurre decir, aquí no cumplimos las distancias de seguridad. ¿Qué hará? Porque ya les digo yo que los sindicatos se han preocupado de eso. Al libro de incidencias, al día siguiente inspección de la Seguridad Social y 2 días después sanción. Por lo tanto, el mecanismo está, lo tenemos en la ley y yo les digo que no va a haber nunca. Bueno, es que la inspección de trabajo en España no va a dar abasto. No va a dar abasto solamente con las incidencias COVID. Porque en obras de construcción es muy difícil. Los pasos muchas veces son angostos. En edificación particularmente. En obra civil tal vez no tanto, pero ya no es tanto, y ojo, vale tanto para la temática COVID, que va a ser relevante ahora, como para la temática general de las obras. Riesgo grave e inminente, la temática COVID lo es, porque claro, el riesgo de contagio se asume como riesgo grave e inminente desde mi punto de vista, porque me estoy contagiando de algo que a ciencia cierta, si quieren que les diga la verdad, lo que mis amigos médicos dicen es que todavía no sabemos muy bien de qué se trata. Y como no lo sabemos muy bien, pues escuchen, yo no quiero estar a ese riesgo. Estoy aquí trabajando en un espacio de 9 metros cuadrados, somos 5, no quiero. Al libro de incidencias, inspección de trabajo y al día siguiente a saber qué pasa. Por lo tanto, si no tienen un mecanismo, pues tienen que tenerlo. Estoy seguro de que su ley ya lo contempla. Por lo tanto, implántenlo. Implántenlo desde ya, vale la pena. Entonces, la temática COVID puede ser la excusa. Pero, ojo, puede ser la excusa no tanto para la propia temática COVID, sino para todo lo demás. Porque es que aquellos riesgos de los que hablaba, los de los taludes, los de la mecánica de rocas, ya estaban. Y ustedes son conscientes. Perú es un país minero. ¿Cuántos accidentes tienen en minería al cabo del año? Muchos. Igual que en Colombia, igual que en Chile, igual que en Argentina. Muchos. En España es que ya no tenemos minas. Las tuvimos en su día y en las minas de carbón pues hubo muchos accidentes. Y después tuvimos los derivados de la contaminación de los pulmones por los agentes agresivos de las minas de carbón.
y ahora son gente que muere de cáncer. Esta es la realidad. Bueno, y lo mismo con los asbestos. Entonces, sí, por favor. No, perdona, no te hago un tema porque quizá sí que le resulta relevante, porque al final estamos hablando de prevención y seguridad y hablaba, bueno, cuando estamos hablando de la temática COVID, pues por ejemplo, algo que sí que tienen que saber y por qué decía Ignacio, la inspección de trabajo no va a dar abasto. Bueno, pues porque es normal, es decir, está asimilada la enfermedad del dense cuenta de que está asimilado como accidente de trabajo. Es un dato importante, no es una enfermedad común, entiéndanme, no es una baja por enfermedad común como un constipado, ¿no? Entonces, aquellas empresas que tienen un riesgo declarado, un riesgo biológico, ¿eh? que, para que nos entendamos, cualquier empresa, cualquier edificio de pública concurrencia tiene un riesgo ante un hecho declarado, un riesgo declarado como el COVID, pues evidentemente cualquiera de nuestros empleados que se contagia de COVID dentro de la mutua del seguro, ¿no? Dentro de lo que es la mutua de los trabajadores, se va a elaborar un parte, debería de elaborarse un parte que se baja por accidente laboral, debe de ir de la misma manera que lo está explicando perfectamente Ignacio en las obras a través del libro de incidencias, pues le va a llegar de la mutua, le va a llegar directamente a esa inspección de trabajo que deberá de activar los mecanismos y preguntarle a esa empresa, sea de la construcción, sea un restaurante, sea un hotel, oiga, aquí hay un accidente, porque así ha sido comunicado, dígame cuáles son las medidas de protección colectivas e individuales que ustedes han dispuesto contra este riesgo. Y esto es aplicable dentro de la obra, dentro de un Esto sí se lo podemos resolver en primera instancia. No sabemos exactamente quiénes y cuántos nos escuchan, pero sí que tienen que tener en cuenta, sobre todo, ahora que ustedes se han dotado de una ley, quienes más preocupados van a estar y quienes más van a alzar la voz son las empresas grandes. Porque des en cuenta que esto es la zanahoria y el palo. Para conseguir que estos empresarios hagan su trabajo, solamente hay una vía, bueno, al margen de la actitud buenista de la gente, pero desde un punto de vista administrativo, que es la sanción. Y las sanciones no son menores. Y las administraciones acudirán allá donde se encuentra el dinero, que normalmente suele estar en una estructura piramidal, empezando por la cúspide, la empresa más grande constructora que ustedes tengan y la empresa promotora que ustedes tengan. Allí irá según la administración, porque el cuerpo de inspectores es limitado. Eso llevado a qué es lo que ocurre en España hoy con el COVID y qué es lo que se prevé que ocurra, y les estoy hablando de pocas semanas en el tiempo. Bien, pues que las 60 empresas más grandes del país, dependencia si son del sector de la construcción o no, están en el sector. Son aquellas que además tienen más empleados y por lo tanto, por el hecho de que tengan más empleados, pues lógicamente, estadísticamente, tienen más probabilidad de que tengan este tipo de contingencias. De modo no serían más grandes. Por lo tanto, aquí estas empresas son las que especialmente van a tener que, como referencia que son, dotarse de las medidas de protección colectiva e individuales que les pida su prevencionista, que además, dado que tenemos nuestra propia ley, que es del año 1995, es este y no otro, es decir, me refiero al prevencionista, el único facultado para determinar cuáles son estas medidas para protegerse ante un riesgo. Me adelanto a la pregunta que veo en el chat que está relacionada con lo mismo. ¿Cómo determinar la responsabilidad? Miren, como no, lo acaba de decir el profesor Gil, como no hay medios suficientes para controlar, pues es que, ¿qué les diré? El 10% de las obras importantes de construcción en España se va a aplicar la regla general. Primero el empresario y segundo, como responsable civil subsidiario, el promotor. Exactamente lo que dice la ley. Y sin preocuparse mucho de cuáles serán las circunstancias del punto exacto o posibles atenuantes. No. Si hay una denuncia de inspección, esto va a ir directo
así es como actuaremos en España con seguridad. Por lo tanto, ahora mismo, cuando yo qué sé, hace un año, hace dos, pues ya los tribunales habían aprendido mucho en materia de prevención laboral y la depuración de responsabilidades en general en materia de prevención ya empezaba a ser, la sufrimos hace unos años como algo complejo, pero ahora ya la Fiscalía sabe y la Justicia sabe. Aquí que no se sabe, lo que va a ocurrir es que habrá disparos indiscriminados para cobrar simplemente de las empresas. Esto es lo que ocurrirá en España. Tal vez ustedes pueden evitarlo o funcionan de otra manera, pero en España tenemos esta forma de actuar en circunstancias de tipo novedoso. Todo aquello que tiene de positivo una parte del discurso que yo he hecho, lo va a tener de negativo el hecho de que los empresarios que cotizan en bolsa en España saben que van a pagar una factura por esto, clarísimamente. De esta manera hemos culminado con las preguntas. Han habido varias preguntas que han estado relacionadas a su importante exposición de estos momentos. De repente la última podría ser: ¿qué tan exigente es el gobierno español para que las empresas privadas cumplan con esa ley? No sé si me perdí ahí, pero para finalizar. Las privadas. Nosotros tenemos un sistema económico que ha apostado por lo privado clarísimamente. Es decir, al final, lo público hace que el dinero de la administración vaya a ser ejecutado en el 100% de las actuaciones por el sector privado. Por lo tanto, existe esta dualidad. Nosotros somos un país 100% capitalista, esta es la realidad, con una administración más o menos compleja o criticable, pero la realidad es que el sector privado es el que asume toda la responsabilidad como empleador. Bueno, está el funcionariado. También somos un país que, por tener muchas administraciones locales, tiene muchos funcionarios. Pero mire, yo le puedo dar el caso de la universidad. Y creo que no es malo. En la universidad cerramos nuestras puertas el 13 de marzo, como hicieron todos los sectores, y no volveremos a abrirlas hasta el mes de septiembre. Esto es así y no es de otra manera. Por lo tanto, entre ahora y septiembre podremos ver la experiencia de todo el resto de sectores. Algunos amigos que conozco, por ejemplo, en instancias ahora mismo relevantes. Por ejemplo, la Policía Autonómica de la Comunidad Autónoma de Cataluña, los Mossos d'Esquadra. Los operativos están en la calle. Las oficinas están cerradas. Los registros, registro civil, registro mercantil, están cerrados. Las bibliotecas públicas están cerradas. ¿Qué quiero decir con esto? El sector privado se ve obligado, por su propia condición de afán de lucro, a trabajar y por expreso encargo del gobierno. Fíjense, otro detalle. El ministro de Fomento aprovechó el resquicio que le deja el estado de alarma para sacar a concurso una cantidad muy importante de obras de construcción. Motivación. Hay que activar la economía. Sí, pero a los empresarios les tocará responder de eso, ¿eh? En materia de prevención, absolutamente. Es decir, no habrá piedad ahí. Es decir, y además lo asumen, porque nuestras grandes empresas constructoras, que ustedes las conocen, ACS, Ferrovial, Fomento de Construcciones y Contratas, conocen porque hacen obras en su país en combinación con las empresas locales. Quieren trabajar porque quieren ganar dinero también y, por lo tanto, asumirán esas obras, pero asumirán también la factura. Ya les digo yo, es el sector privado el que paga en España. 100%. La administración aquí va a ser muy prudente.